tardes. Estamos aquí haciendo este podcast para conocer cuál es el servicio que puede ofrecer una notaría, los tipos de documentos que se firman y la función del notario. Tenemos aquí a Lucía García, que es graduada en Derecho y trabaja en una notaría. Hola, Lucía. Buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿qué es una notaría? Pues una notaría es un servicio público en el que el notario da fe de los actos o documentos que se firman y se encarga de que estos actos o documentos se ajusten a la legalidad. Muy bien, ¿y qué tipo de documentos se firman y cuáles serían los más comunes? Pues se firman desde poderes, constituciones de sociedad, dentro de las sociedades ceses y nombramientos de administradores de una sociedad, compraventas, testamentos, herencias. ¿Y cómo se actúa para hacer una compraventa? ¿Que hay que ir a la notaría para cualquier tipo de compraventa? No, no necesariamente. Si te vas a comprar un coche, no es necesario ir a la notaría, pero sí que es obligatorio ir a la notaría para comprar una vivienda. Y pues los requisitos son que acuda comprador y vendedor con lo que hayan negociado y esta compraventa se eleva a público mediante la figura del notario, que es imparcial. Simplemente él se encarga de que esta compraventa se ajuste a la legalidad y da fe de que se ha realizado la compraventa. Lo importante es pedir cita y cuando ya está la compraventa hecha, se firma ante el notario y ya tendríamos este contrato firmado. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y quién paga esos gastos? Pues el precio depende del valor de la vivienda, depende de los folios que se hayan utilizado en la escritura de compraventa y depende de muchos factores, por lo que no te podría decir un precio exacto. Pero, por ejemplo, una vivienda de 100.000 euros ubicada en un pueblo no va a tener el mismo valor la escritura de compraventa que una vivienda de 2 millones de euros ubicada en la ciudad. Entonces, depende del valor, así va a costar la escritura. Y en cuanto a los gastos, pues depende de lo que hayan pactado las partes. Si han pactado gastos ley, que en este caso dice el Código Civil que aproximadamente el 70% de los gastos los asumirá el vendedor y el 30% de estos gastos el comprador. En el caso de que no hayan pactado nada, se presume que los gastos son así, como ley. Si han pactado algo, pues acorde a lo que hayan pactado. Hay casos en los que asumen los gastos en la totalidad el vendedor, casos que los asume el comprador, casos en los que es el 50-50, pero si no se dice nada, los gastos son según ley, que es como hemos dicho, 70 vendedor, 30 comprador. Muy bien. Entonces, después de este trámite, ¿diríamos que el inmueble ya es de mi propiedad o tendría que hacer algún trámite más? Pues sí, estás obligado a ir a la agencia tributaria para liquidar los impuestos correspondientes de tu escritura. En el caso de las compraventas, cuando le compras una vivienda a un particular, tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y después de esto, de pagar los impuestos, es conveniente que se lleve al registro de la propiedad para que la vivienda aparezca a tu nombre en el registro de la propiedad. Pues conozco un caso de un vecino que compró una vivienda y obvió el paso de llevarlo al registro de la propiedad. Y al tiempo llegó una orden de embargo sobre la vivienda porque la antigua propietaria tenía unas deudas y como ante la administración la vivienda seguía a nombre de la anterior propietaria, los embargos entraron a la vivienda. Claro, es que este paso mucha gente lo desconoce y creen que por ir al notario y firmar la compraventa ya la vivienda es suya. Y sí que es suya, pero si no la lleva al registro de la propiedad, ante la administración sigue apareciendo a nombre del antiguo propietario. Y esto tiene unas consecuencias graves en el caso de que el antiguo propietario deje de pagar, pues la administración no sabe que esa casa ya no es suya y si tiene algún tipo de deuda se va a ir contra los bienes que tenga este señor, que en este caso, como nadie ha ido a cambiar la vivienda a nombre del comprador,
pues la administración no lo sabe y acarrea contra esos bienes. Entonces es muy importante que después de la compraventa, de haberla hecho ante el notario, vayamos al registro de la propiedad y la pongamos a nuestro nombre. Porque mucha gente cree, como he dicho, que con el simple hecho de acudir al notario y pagarle al vendedor y pagar el notario ya está todo hecho, pero luego hay que pagar impuestos porque si no, Hacienda también te embarga y si no la llevas al registro de la propiedad no consta como que la vivienda es tuya. Entonces es un paso muy importante. Esto lo advierte el notario en la firma de que es importante que se lleve al registro de la propiedad, pero como no es un paso obligatorio, hay mucha gente que no lo hace. Bueno, y otro tema que también me parece muy importante y que nos puede surgir a lo largo de nuestra vida, otro documento que me has dicho que es común en las notarías son los testamentos. ¿Qué es un testamento? Para la gente que nos está escuchando, explícanos un poco. Pues el testamento es un documento donde se plasman las últimas voluntades. En otras palabras, para que se entienda, es lo que quieres que pase con tus bienes cuando ya hayas fallecido. Lo puedes dejar por escrito bajo tu puño y letra, que esto sería un testamento hológrafo, pero esto ya es un tema más complicado en el que no nos vamos a adentrar porque aquí no interviene el notario y como estamos hablando del tema de las notarías, yo creo que lo interesante es hablar de las funciones que hace el notario y los testamentos que se hacen ante él. Entonces, pues, en resumen, es lo que quiero que pase con mis bienes cuando yo ya haya fallecido, a quién quiero que vayan. Entonces, en el caso de yo, por ejemplo, hacer un testamento, ¿lo haría yo y se lo llevaría al notario ya hecho o me reuniría con él para que él me dé unas pautas a seguir? Pues el notario redacta el testamento conforme a tus intereses y siempre y cuando se ajuste a la legalidad. No puedes decir que tus bienes se los vas a dejar todos en herencia a tu vecino cuando tienes 3 hijos, porque la ley dice que primero le tienes que dejar 2/3 de tus bienes a tus hijos. Y luego ya el otro tercio, como tú quieras. Si se lo quieres dejar a tu vecino, se lo dejas a tu vecino. Pero el notario tiene que cerciorarse de que tus bienes se dispongan conforme a la ley. Muy bien. ¿Y si me muero y no hago testamento, cómo se actuaría? Pues en ese caso, tus herederos tendrían que acudir a la notaría. Entonces se abre un acta que se llama acta de declaración de herederos. Y una vez se haya abierto ese acta de declaración de herederos y hayan comparecido los herederos, hay 15 días para que puedan seguir apareciendo herederos. Porque imaginémonos que tú tienes 3 hijos y todos sabemos que tienes 3 hijos y luego tienes un 4.º hijo por ahí y nadie lo sabemos. Entonces, cuando tú mueres, tus 3 hijos, que todos los conocemos, van a la notaría, se abre el acta de declaración de herederos y tienen 15 días para aparecer tu 4.º hijo. Por eso se deja el acta abierta durante 15 días. Cuando han pasado 15 días y no han aparecido más herederos, se cierra el acta de declaración de herederos. Por eso el acta de declaración de herederos tiene 2 partes, una de apertura y otra de cierre. Que si tú acudes a la notaría, siempre verás 2 escrituras, una de acta y otra de cierre. Y ahí eso equivaldría al testamento. ¿Y qué pasa en este caso? Que como no hay testamento, estos bienes se van a disponer conforme a ley. Y en el caso de mi fallecimiento y habiendo hecho testamento, ¿qué tendrían que hacer mis herederos? ¿Ir ellos o los llaman? Pues en el caso de que sí que haya hecho testamento, los herederos tendrían que acudir al registro civil y sacar un certificado de últimas voluntades. Esto es, que cuando tú has hecho testamento, la notaría manda un informe al registro civil del día en el que has hecho el testamento y la notaría en la que lo has hecho. Esto es así porque hay gente que tiene clarísimo cómo va a dejar sus bienes y solo hace un testamento a lo largo de su vida. Pero luego hay otra gente que cambia mucho de opinión y hoy quiere dejarle todos sus bienes a sus hijos y su marido
y mañana tiene una pareja nueva y quiere dejarle a sus hijos unas cosas y a su nueva pareja otras. Entonces, el que tiene validez es el último testamento. Es por ello que la notaría manda, como hemos dicho, al registro civil un informe en el momento en el que se ha hecho el testamento y en la notaría. Entonces los herederos van al registro civil, descargan ese certificado de últimas voluntades y ahí ven todos los testamentos que se han hecho y el último que se ha hecho, que es el que tendría validez. Acuden a la notaría y el notario les lee el testamento. Pero siempre tiene validez el último que se haya hecho. Los anteriores no tendrían validez. ¿Y cuánto cuesta hacer un testamento? En el caso anterior de la compraventa me has dicho que el coste es pactado, pero en el caso del testamento... Pues también depende, porque como he dicho antes, no es lo mismo dejar en un testamento una casa y un coche y una cuenta del banco con 1.000 euros que dejar 15 fincas, 10 coches, una empresa, 3 cuentas del banco con 5 millones de euros cada una. Entonces también depende de los bienes y del número de folios que se utilicen para hacer la escritura. ¿Y a qué te refieres con el número de folios para saber el coste? Pues porque los folios que se utilizan para hacer las escrituras es papel timbrado, no es un folio normal. Es papel timbrado, que es un papel oficial que se pide de la fábrica de moneda y timbre, y cada folio tiene un coste de 15 céntimos para el notario, lo que el notario lo vende a 23 céntimos el folio. Entonces todo esto va incrementando la factura de la escritura. Entonces contamos con que el precio no lo pone el notario, sino que esto viene fijado en un arancel notarial que lo fija el Estado. Y en todas las notarías se cobra lo mismo. Da igual que te vaya a la notaría del pueblo que te vaya a la notaría de la ciudad, en todas se gana lo mismo. Entonces cada folio tiene un coste y por eso cuanto más folios, más va incrementando el coste de la escritura. Muy bien. Y una pregunta muy interesante, ¿cuánto gana un notario? Pues también depende, como hemos dicho antes, con las escrituras, pero ganan mucho dinero porque a diferencia de hemos dicho que es un funcionario público, pero a diferencia de los funcionarios públicos que conocemos, como los que están en los ayuntamientos o en las agencias tributarias, él se nutre de sus propios ingresos. Cuanto más escrituras haga y más firme, pues más dinero ganará. Y contando con que son tan caros los costes de las notarías, pues puede llegar a ganar mucho dinero, entre unos 12.000 o 20.000 euros al mes. Y claro, no es lo mismo, como vuelvo a repetir, un notario que trabaje en un pueblo donde se firma muy poco y por el que pasa mucha gente, que un notario que trabaje en la Gran Vía de Madrid, por donde pasa mucha gente, hay mucho movimiento y se firma mucho más. ¿Y qué hay que hacer para ser notario y ganar todo ese dinero? Pues tienen que estudiar muchísimo, tienen que ser graduados o licenciados en Derecho y luego tienen que estudiar una oposición muy dura de unos 300 temas en los que el examen es muy difícil, muy complicado. De esos 300 temas tienen que recitar 3 o 4 al azar y se lo tienen que saber de pe a pa. No pueden olvidarse ni una palabra. Y luego la segunda parte del examen es un caso práctico de la mitad del temario y cuando hayan superado esa prueba tienen también una entrevista muy complicada. La media de preparación de estas oposiciones está entre los 5 y 7 años de estudio. Así que ganan mucho dinero, pero también le ha llevado mucho esfuerzo. Y no todo el mundo está preparado para enfrentarse a estas oposiciones. ¿Y cuántas personas trabajan para el notario? Pues si es una notaría pequeña, como mínimo unas 3 personas, porque es importante que haya un copista, que es la persona que saca las copias, que hace las comunicaciones a la agencia tributaria,
que hace las comunicaciones a los ayuntamientos, que hace una serie de papeleos que son obligatorios para el notario, y también está en los oficiales, que son las personas que le ayudan al notario a redactar la escritura, y los administrativos, que son las personas que cobran y que hacen un poco más la parte de administración, llevan el tema de dinero, las cuentas de la notaría. Entonces, si es una notaría pequeña de un pueblecito, pues suelen ser unas 3-4 personas contando al notario. Y luego pues puede abarcar hasta 15-20 personas, depende del, como he dicho antes, del volumen de firmas que tenga y del tránsito de gente y clientes que tenga la notaría. En la que yo trabajo somos 14 personas, hay un solo notario, hay en otras notarías que comparten notaría 2 notarios, pero en mi caso somos 14. ¿Y cuál es la titulación necesaria para trabajar en la notaría? No hay ninguna titulación necesaria, porque los empleados de la notaría los elige el notario, pero sí que es importante que tengan conocimientos en derecho, si son graduados en derecho mejor, pero como ya he dicho, como los elige el notario a sus empleados, el criterio lo tiene él para elegirlo. Pero por ejemplo, en el caso de la notaría donde yo trabajo, hay 2 graduados en económicas, el resto somos graduados en derecho, y la copista que tiene un grado de administración. Bueno, Lucía, y para cerrar esta entrevista, explícanos cuál es tu labor en la notaría. Pues bien, yo estoy en el departamento de gestión de la notaría, y aquí, en este departamento, hacemos las presentaciones que he dicho antes al registro de la propiedad. Hay clientes que, como ellos no saben hacer las gestiones, ni tienen tiempo, ni quieren, pues nos eligen a nosotros para que seamos nosotros los que hacemos esas gestiones tan importantes de las que he hablado antes y que casi todo el mundo desconoce. Entonces, nosotros nos encargamos de liquidar los impuestos en Hacienda y de presentar la escritura en el registro de la propiedad. También hacemos otros trámites como las plusvalías municipales, que se presentan al ayuntamiento, hacemos recursos y los diferentes trámites que hay que hacer una vez que se han firmado la escritura. Nosotros pedimos un presupuesto para afrontar los gastos que conlleva todo esto, y cuando hemos terminado todo el trámite, si ese presupuesto ha sobrado dinero, se le devuelve al cliente, y si ha faltado dinero, pues le decimos al cliente que ha faltado dinero y nos hacen el ingreso del resto. Trabajamos bajo presupuesto, y mi recomendación es que es importante saber y conocer todos estos trámites para ahorrarse unos eurillos después de hacer la escritura, porque estos trámites suelen ser muy caros y los asesores y las gestorías cobran mucho por ello, y si conoces el trámite, pues te lo puedes hacer tú y, como he dicho, ahorrarte un dinerillo. Y bueno, pues esto es todo lo que yo hago en la notaría. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro. Pues Bueno, ha sido un placer, Lucía. igualmente, Muchas gracias. espero que os haya gustado. Sí, seguro que sí.